Javerín, Yaquerín. Vamos a dar inicio a esta parashat que corresponde, es la parashat Toldot. Esta parashat comienza mostrándonos la conexión de Isaac con Abraham. Recordemos la parashat previa, decíamos que la Torah nos muestra el nacimiento de Rivka. También decíamos que Hakadosh Baruj Hu nos enseña a través de la Torah que la mujer es la fuerza que el hombre necesita. La mujer es la ayuda contraria. La mujer tiene dones muy particulares que no posee el hombre, y de esta manera, al complementarlos, esto crea una bendición, crea un ambiente de santidad para que pueda fluir la creación. Recordemos, para contextualizar, recordemos que se está formando la nación que iluminará al resto de las naciones con la justicia y la equidad. Para contextualizar, vemos que Hashem le dice a Abraham que de él nacería la descendencia que iluminaría al resto. Habría un pueblo en los lomos de Abraham que sería Israel. Pero con la desaparición física de Sara, Abraham entiende que debe buscar esa ayuda, esa fuerza para complementar a Isaac. Recordemos que Isaac era un hombre de campo, pero la Torah nos dice que él en el campo meditaba. Es decir, Isaac entendemos que era un hombre apegado a la espiritualidad, pero alejado totalmente de la realidad física. Y es entonces cuando entra Rivka para que Isaac pueda conectar y elevarse en medio de lo físico, en medio de esta realidad, en medio de este mundo físico. Sucede lo mismo en Isaac que en Abraham. Pero vamos a ver qué nos dice el texto de la Torá con respecto a esta parasha, la parashat Toldot. Y nos dice el texto, vamos a ver, nos dice el texto: Ve'ele toldó Isaac, ven Abraham, Abraham jolí et Isaac. Y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. De manera que la Torá nos ratifica que Isaac es producto de esa unión de Abraham y Sara. Es el elegido para seguir con el legado de Abraham. Allí se muestra la descendencia de Abraham, Abraham y Sara, Rivka e Isaac, y Jacob con Esau. Vemos ahí el nombre Ismael, que Ismael es el primogénito de Abraham, es decir, el primer hijo que tuvo Abraham. Sin embargo, no fue el primogénito el elegido para levantar la nación
que se estaría formando la nación de Israel, sino fue por medio de la Bejira, es decir, por medio de la elección. Hashem elige a Isaac en vez de Ismael. Y esto se repite con el nacimiento de estos gemelos, de Esaú y de Jacob. El texto de la Torá nos dice que hay dos pueblos en el vientre de Rivka. En el capítulo 23 nos dice el texto: Vayomer Hashem lach shene goim betit neja. Es decir, dos pueblos hay en tu vientre, y con el tiempo se separarán. Nos sigue diciendo el texto: un pueblo prevalecerá sobre el otro, y el mayor servirá al menor. Allí vemos a Esaú y a Isaac. Como ya dije, la historia vuelve a repetirse en el suceso de Ismael e Isaac. Uno fue tomado y el otro desechado, de acuerdo a sus capacidades, a sus cualidades. Cuando Rivka recibe la información de parte de Hashem, ella percibe que es Jacob quien continuaría el legado de su padre Isaac. Jacob, nos dice el texto de la Torá, que era un hombre de tienda, mientras que Esaú era un hombre de campo, al igual que su padre. Sin embargo, la Torá nos dice que Isaac era un hombre de campo y meditaba. Lo contrario era Esaú. El nombre Esaú viene de su color rojizo, lo que manifiesta su carácter. Un hombre con unas cualidades que apegado a lo físico, apegado a lo material. Un hombre de caza, cazador. Mientras que Jacob era un hombre dedicado totalmente al estudio de la Torá. La tienda representa la Torá. Y Jacob era muy apegado a la espiritualidad, apegado a la vida. Por eso vemos que en estos dos pueblos se estaban manifestando estas dos cualidades de Esaú y de Jacob. Esaú, un hombre apegado al campo, representando la carne, representando la materia, mientras que Jacob estaba representando lo espiritual, la Ruach, Israel. Cuando Hakadosh Baruj Hu le dice a Abraham que ponga cuidado, ponga atención a la voz de Sara, porque la mujer tiene unas cualidades que quizás nosotros los hombres no percibimos. Y esto se ve reflejado cuando
Ismael actuó de manera egoísta contra Isaac. Sara le dice a Abraham que saque a Ismael junto con su madre del campamento, porque esto no era bueno para Isaac. Perdón, hace que Abraham no le agrade esa propuesta de Sara, pero Hashem le dice a Sara que haga caso a lo que a la voz de Sara. Lo mismo sucede con estos dos hijos de Isaac, Esav y Jacob. Rivka le dice ve las cualidades de estos dos hijos y nota en Esav unas cualidades muy estrictas, un hombre muy fuerte, muy dado a lo material, un carácter muy fuerte, mientras que Jacob era todo lo contrario, sumiso, querido por su madre, apegado al estudio de la Torá. Y estas cualidades las vio Rivka. Y por ello actuó de la manera que lo hizo cuando Isaac los llama para bendecirlos. Los llama para bendecirlos. Y Rivka entiende que es Jacob el hombre que puede continuar el legado de Isaac y de Abraham. Y esto hace que mientras Abraham llama a Esav, Rivka llama a Jacob. Cuando Rivka recibe la información de parte de Hashem, ella percibe que es de Jacob por sus cualidades, por la humildad. Todo lo contrario a como era Esav. Isaac prepara la verajá para su amado hijo Esav. Y Rivka prepara la identidad de su amado hijo Jacob. Por eso esta parashat, Toldot, tiene por título Busca tu conexión. ¿Cuál es tu conexión? ¿Cuál es tu identidad? La Torá nos muestra que hay una tercera verajá. Y esta verajá es la conexión con Abraham. Pero veamos, vamos a ver cuál es esta verajá, porque Isaac bendice a Jacob y también bendice a Esav. Esto lo podemos ver en el capítulo 27. Vamos a ver el capítulo 27 para que podamos ver algo. Le dice la Torá que Isaac ya había envejecido y su visión se turbó, estaba nublada, no podía ver bien, y llamó a Esav, su hijo mayor, el hijo que por ley le correspondía a la verajá.
Y le dijo, hijo mío, heme aquí. He aquí que he envejecido y no sé cuál sea el día de mi muerte. Estoy pronto a irme de este mundo. Afila por favor tus armas, tu espada y arco, y sal al campo a cazar algo para mí. Luego prepara manjares como a mí me gustan y tráeme y yo lo comeré para que pueda bendecirte, para que pueda mi alma bendecirte antes de mi partida. Esto estaba preparando Isaac la bendición, mientras que Rivka, por otro lado, estaba preparando la identidad de Jacob para que éste sea el que perpetúe esta bendición. De inmediato, Rivka busca a Jacob y le dice, hijo, oí a tu padre hablarle a Esaú, diciendo, tráeme una presa y hazme manjares para comer y te bendeciré. Te bendeciré delante de la presencia de Hashem antes de que parta, antes de mi muerte. Ahora, hijo mío, obedece mi voz, le dice Rivka a Jacob. Obedece mi voz respecto a lo que te voy a ordenar. Ve por favor al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos selectos y haré con ellos manjares para tu padre, como a él le gusta. Entonces se lo traerás a tu padre y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Le respondió Jacob a Rivka, pero Esaú, mi hermano, es un hombre velludo y yo soy lampiño. Tal vez cuando mi padre me toque se va a dar cuenta y en vez de recibir una bendición, recibiría una maldición. Pero su madre le dijo, que sobre mí recaiga tu maldición, hijo mío, solamente escucha mi voz y ve a buscarme. Sucedió aquello y al momento de que Jacob va a bendecir a su hijo Esaú, aparece Jacob. Isaac va a bendecir a Esaú, aparece Jacob. Dijo Isaac a su hijo, ¿cómo es que tan rápido encontraste, hijo mío? Y le dice Jacob, Hashem lo dispuso. Acércate por favor, le dice Isaac, para tocarte, para palparte, para ver si eres mi hijo amado Esaú. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Pero no lo reconoció, pues sus manos eran como las manos de Esaú su hermano. Es decir, Rivka lo vistió, lo preparó como si fuese Esaú. Y recibió la bendición. Isaac bendice a su hijo. Dice la bendición. Dice así la bendición. Hijo mío, mira el aroma de mi hijo, es como el aroma de un campo que bendijo Hashem. Y que te conceda él, el Elohim del rocío de los cielos y de la fertilidad de la tierra y abundancia de cereal y vino. Te servirán los pueblos y se posternarán ante ti los gobiernos. Sé amo de tus hermanos y se posternarán ante ti los hijos de tu madre. Que los que te maldicen sean malditos y que los que te bendicen sean benditos. Y sucedió que cuando terminó Isaac de bendecir a Jacob, Esaú se acercó y lloró amargamente el hecho de que su hermano haya suplantado a Esaú.
y haya recibido la bendición, la primogenitura. Sin embargo, Jacob lo bendice también. Ahora bien, apreciados Javerín, esta bendición de Isaac sobre sus hijos no es la bendición que conecta, no es la bendición que logra la conexión con el legado patriarcal, sino que la Torá nos muestra una tercera bendición. Y esta es la conexión con Abraham. Dice el texto de la Torá en el capítulo 28 en el capítulo 28 de esta parashat, nos dice el texto: Be'el Shaddai Yevereja Oteja, que el Todopoderoso te bendiga, te fructifique y te multiplique, para que llegues a ser una asamblea de pueblos. Y aquí está la bendición. Que te dé la bendición de Abraham a ti y a tu simiente, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Hashem le dio a Abraham. Que Hakadosh Baruj Hu te dé la bendición que le dio a Abraham, que te la dé a ti y a tu simiente. Vemos allí, apreciados Javerín, la conexión de Jacob con Abraham. Es por ello que la parashá nos comienza confirmando que Abraham engendró a Isaac. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir esta parashá? Hashem eligió a Jacob por sus cualidades, un hombre dedicado al estudio de la Torá, mientras que Isaac ama a Esaú, porque Isaac percibe en Esaú un hombre activo, que era lo que Isaac carecía, ya que Isaac era un hombre de campo, lo mismo que Esaú. Isaac bendice a Esaú de acuerdo a sus cualidades, y de igual forma lo hace con Jacob. Y es por ello, apreciados Javerín, que hay una tercera braja, que es la que conecta con Abraham. Es por ello que Shaul HaShaliach dice: no todo el que es nacido en Israel es israelita, sino aquel que se conduce de acuerdo a la promesa, es decir, de acuerdo a la conexión. Recordemos que Sara le advierte a Abraham que saque a su hijo, porque le dice: en Isaac te será llamada la descendencia, no en Ismael. Hay una nación que está formándose. Recordemos que Hashem le dice a Abraham: tus hijos enseñarán el Tzedek y Mishpat, la justicia y la equidad. De manera que las cualidades de Esaú eran las mismas cualidades que tenía Ismael. Un hombre totalmente apegado a lo material. Un hombre que tenía entronado su ego, su yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo.
Y Rivka percibe esto. Y es por ello que Rivka prepara la identidad a Jacob. ¿Cuál es tu conexión, apreciado Javerín? ¿Cuál es tu conexión? Te conduces como un judío porque crees que a través del judaísmo tienes asegurada el mundo por venir. ¿O te conduces de acuerdo al Tzedek y Mishpat? Porque tu identidad es la hebrea. ¿Eres del campo o eres de la tienda? ¿Eres de lo físico o eres de lo espiritual, de la Torá? ¿Cuál es tu conexión? ¿Cómo te conduces? Si te conduces como Jacob, entonces tu identidad es la hebrea. Tienes que dejar la identidad previa para seguir el legado de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Apreciados Javerín, quiera Hashem que podamos percibir lo que percibió Rivka y de esa manera poder iluminar al resto de las naciones con el Tzedek y Mishpat. Shabbat Shalom, apreciados Javerín, Yaquerín.